Bueno, primeramente saludar a los compañeros y compañeras que no había saludado anteriormente y saludar también a los que están viendo el video. Entonces, la clase de hoy vamos a continuar con viendo la parte de la ley de Ampere y, y haciendo algunos ejercicios al respecto y después vamos a este, continuar un poco con el siguiente tema, si nos da tiempo, que sería el tema de inducción electromagnética. ¿Ok? Entonces, primeramente voy aquí a compartir. Bueno, entonces, como les había hablado antes de iniciar la grabación, una compañera mm, me hizo una, ¿cómo es que se llama? Una consulta ayer por WhatsApp. Entonces, vamos a empezar por ahí, atendiendo esa consulta. Ok, tenemos un alambre infinitamente largo que lleva una corriente I1. ¿Ok? Ahí me la dieron con datos, pero vamos a hacerla de forma más general, ahí viendo un poco o poniendo los valores que tengamos. Ahí tenemos una corriente I1 y tenemos una espira rectangular que lleva una corriente I2. ¿Ok? Eso va a depender entonces un poco de este, ¿verdad? De la dirección y cosas como esa para poder calcular lo que necesitamos. Entonces, acá nos solicitan o nos piden calcular lo que sería la fuerza magnética entre el alambre y la espira. ¿Ok? Acá vamos a decir entonces que esto tiene una distancia A y por acá vamos a ponerles valores. Esto sería B y esto sería una distancia C. ¿Ok? Entonces, ese sería acá básicamente lo que tendríamos para para el problema. Nos estarían dando que es un alambre infinitamente largo y a una distancia A de ese alambre se encuentra una espira rectangular de lados B y C. ¿Ok? Entonces, en caso de que salga algo así en el examen, tenemos que tomar en cuenta primero qué es lo que nos están preguntando. Si nos están preguntando calcular el, ¿cómo es que se llama? Calcular primero el campo magnético, entonces lo más sencillo sería utilizar la ley de Ampere. ¿Se acuerdan ustedes que habíamos calculado anteriormente por ley de Ampere lo que sería un cable infinitamente largo? Entonces, ok, vamos a decir que aquí tenemos un cable con una corriente. Entonces, aquí tenemos una espira circular de radio R. ¿Ok? Donde R puede ser cualquier cosa. Entonces, tenemos que la integral cerrada de V del campo magnético, producto punto diferencial de longitud, ¿ok? Es igual a mu sub 0 por la corriente encerrada. ¿Me siguen, compañeros, compañeras?
Entonces, como vemos, el DDL de esta espira circular que estamos teniendo acá, en ese caso, el campo magnético es uniforme y es paralelo siempre al DDL. Por lo tanto, eso me va a quedar la magnitud del campo magnético por lo que mide esa longitud, que sería 2pi por el radio. Y eso va a ser igual a mu sub 0 por la corriente encerrada, que en este caso sería I1. Entonces nos queda que el campo magnético que estaríamos observando ahí es igual a mu sub 0 I sobre 2pi por R. ¿Ok? Donde R va a ser esa distancia que tenemos ahí. Entonces, este paso acá de calcular el campo magnético por la ley de Ampère, lo vamos a realizar si no nos acordamos de la ecuación o de la fórmula, o también lo vamos a encontrar si no los están solicitando. ¿Ok? Caso contrario, por eso les dije que ustedes si quieren se pueden aprender esta ecuación de una vez. ¿Vamos bien, compañeros, compañeras? Sí, no, más o menos. ¿De? Sí, profe, todo claro. Ok. Bueno, entonces, en este caso, aunque nos pidan la fuerza que ejerce la espira sobre el alambre o la fuerza del alambre sobre la espira, vea que nosotros podemos utilizar la tercera ley de Newton para decir, ok, la espira ejerce una fuerza sobre el alambre y tiene la misma magnitud, solo que en dirección contraria del que el alambre ejerce sobre la espira. Entonces, por eso es más fácil calcular el campo magnético de del alambre para verlo en la espira. Entonces, acá nosotros vamos a hacer una pequeña modificación de la fórmula y vamos a decir que ese R sería la distancia que tengo del alambre a cualquier punto de interés. Entonces, en este caso, vamos a cambiarlo por una Y para indicar que vamos a medir Y hacia abajo. ¿Ok? Entonces, este alambre también lo vamos a ir sacando en cuatro partes diferentes. Entonces, vamos a decir que esta es la uno, esta es la 2, esta es la 3 y esta es la 4. ¿Ok? Entonces, el campo magnético, si llevamos la ley de la mano derecha, entonces va hacia allá el cable. Eso significa que acá, eso es importante que lo hagan ustedes porque por el video se ve al revés. Entonces, acá en este caso, el campo magnético estaría entrando. Entonces sería una X lo que tenemos que poner acá. ¿Ok? Entonces, para la sección uno sabemos que la fuerza va a ser igual a la integral de I de dl cruz
campo magnético. Recuerden que este DDL es diferente al de la ley de Ampere, porque en este caso el DDL corresponde a un pedacito del cable. Y aquí el pedacito del cable sería este que está acá. ¿Ok? Entonces, vemos que esto va a ser a lo largo de todo el cable, el campo magnético va a ser uniforme. La corriente es uniforme, sería I2, y nada más integraríamos el DDL. Por lo tanto, eso me va a quedar I2 multiplicado por el campo magnético. El campo magnético es el que tenemos acá, que sería mu sub 0 y 1 entre 2pi. ¿Y qué distancia tenemos del cable a este cablecito de la espira? Tenemos una distancia, ¿ok? Sería por la integral de nuestro diferencial de longitud, que este integral de longitud sería lo que mide el cable. Que en este caso, dijimos que ese cable mide C, ¿ok? Compañeros, compañeras, ¿Cuál es el cable que mide C? este de aquí hasta acá. Ok, sí, ok, ok. Sí, entonces, esa integral sería eh, I2, que sería la corriente de nuestro segundo cable o de la espira, el campo magnético que está formado por esto de acá, y aquí tenemos que este va a ser una corriente 1 porque es el campo magnético que genera nuestro cable infinito. Vamos a ver. Ajá. Sí, esa era la fórmula de la fuerza, ¿verdad? Ok. No sé por qué. Ajá. I de L cruz B. Ok. Entonces, todo vamos bien. Ujú. Ahora, ¿qué dirección tendría esta fuerza? Para sacar la dirección, vamos a usar la ley de la mano derecha. Entonces, el D de L va en la dirección del cable y el campo magnético va hacia adentro. Entonces, tenemos una fuerza que va hacia arriba. Entonces, ¿hacia dónde? En este caso, entonces vamos a decir que eso va hacia J. ¿Ok? Como quieran, si quieren, lo vemos como mejor menos J para decir que Y positivo va para abajo y Y negativo va para arriba. ¿Les parece? Para que no nos afecte las direcciones del campo magnético ni nada por el estilo. ¿Me siguen, compañeros, compañeras? ¿Por qué es que pasa a ser menos J?
Ah, porque yo estoy poniendo mi J negativo hacia arriba. Eso para que no me interfiera con esta Y. Esta Y yo la estoy midiendo hacia abajo. Ok, Sí. Acuérdense que yo el sistema de coordenadas lo puedo poner como yo quiera, siempre y cuando respete que el X cruz Y, cuando hago X cruz Y, me dé la dirección del eje Z. Entonces, en este caso, el Z va saliendo de la pantalla. Entonces, eso es lo único que tengo que tomar en cuenta. Ahora, ¿qué pasaría para la sección 2? Y otra cosa también, esta dirección yo tengo que ponerla en el examen hacia dónde estoy tomando cada uno de los ejes. ¿Ok? Bueno, para la sección 2, vea que la fuerza va a ser muy similar. Entonces, en este caso, la fuerza, si la vemos por analogía, sería I2 por mu sub 0 y 1, ¿ok? Por lo que mide la longitud, que sería la integral del d de L, que también nos mediría C, entre 2pi multiplicado por la distancia a la cual estoy del cable. ¿Y a qué distancia estoy aquí del cable? Yo voy a estar a una distancia A, mientras que aquí voy a estar a una distancia A más B. ¿Ok? Y como en esta sección 2 la corriente va en el otro sentido y el campo magnético va para adentro, entonces la fuerza magnética iría en el que yo le estoy llamando J positivo. ¿Está claro? Compañeros, compañeras. Ok, perfecto. Continuamos. Entonces, acá vamos a tener nuestra longitud hacia arriba o nuestra corriente hacia arriba. Por lo tanto, el dedo de L también sería hacia arriba. Entonces, para la sección 3 vamos a tener que, si quieren, para que aprendan también a sacarlo un poco, la fuerza sería. Bueno, para sacar la fuerza vamos a necesitar estas tres cosas. Entonces, el I seguiría siendo I 2, ¿ok? El D de L, entonces voy a verlo poniendo, el D de L para esa sección 3 va a ser, si lo vamos como vector, el D de L va a ser un D de Y ubicado
menos J, porque va hacia arriba el DDL. Entonces sería en menos J. ¿Ok? Entonces, vamos a ver un poco acá. ¿A dónde quieren poner el eje X? Vamos a poner el eje X positivo hacia la derecha y el eje X negativo hacia la izquierda. Entonces acá la dirección sería Y cruz X me da Z. Entonces Z positivo sale, perdón, X, el Z positivo estaría más bien entrando hacia la pantalla. ¿Ok? Esa sería la dirección del Z positivo, entrando. Entonces, como ya tenemos esas direcciones, el DDL va a ser un DDY en J. El campo magnético, si gustan verlo, va a ser igual a, bueno, voy a ponerle así, B sub 0, bueno, mu sub 0 I sobre 2pi por Y. Y ese campo magnético sería en la dirección de K positivo, porque dijimos que el K positivo lo estamos poniendo entrando a la pantalla. ¿Ok? Entonces, ¿qué va a pasar cuando hacemos DDL cruz B? Esto me va a quedar mu sub 0 y 1 entre 2pi. Y como esto me queda menos J cruz K, esto me queda en menos I. Perdón. Ahí según el sistema de coordenadas que estamos viendo, y el DDL sería un DDY. ¿Ok? ¿Y de dónde a dónde tendríamos que integrar? Desde que Y vale B, perdón, desde que Y vale A hasta que Y vale B más A. ¿Me siguen? Entonces, aquí me faltó el Y de poner. Entonces esa fuerza magnética va a ser I1 y 2 para ponerlos acomodados por mu sub 0. Sigan. Bien. ¿Iba a decir algo? Que vi que levantó la mano. Bien.
¿Me escuchan? Ok, buena observación ahí. Los límites de integración, me pregunta Ian que si no debería de ser al revés, si no sería desde este punto hasta este punto. El asunto es que como el y positivo lo estoy tomando hacia abajo, entonces siempre lo voy a poner del valor más pequeño de ese y hasta el valor más grande de ese y. Y ahora sí, ok. Entonces, no importa esas cosas, porque ya con el producto cruz, yo ya estoy tomando en cuenta esas direcciones y esas cosas. ¿Ok? Igual que va a pasar para el 4. En el 4 la corriente viene en esta dirección. Entonces, la fuerza magnética va a ser igual a la integral. Siempre lo vamos a tomar como límite de integración del punto más pequeño al punto más grande. De todo lo que está ahí adentro, que es igual a lo que estaba anteriormente, pero en este caso sería en I positivo. Por lo tanto, esa fuerza 4 sería mu sub 0 y 1 y 2 entre 2pi por el logaritmo natural de b más a entre a, pero ahora sería en I positivo. Angelina, ¿le quedó claro? Sí, ahora sí. Muchísimas gracias. Ahora sí, sí lo logré entender así. Ok, ¿qué era lo que no había entendido? Es que el video que yo vi no tenía ni siquiera los dibujitos, digamos, como delimitadas las áreas, esa A, B, C. Nada más el ejercicio, el profe lo resolvió así, puso de menos D mayúscula hasta D mayúscula. O sea, no sé de dónde se sacó todo, no jamás lo puso. Ah, ya, ya, ya. Ok. Sí, no, pero esto es importantísimo, porque vea que es la base de todo lo que estamos haciendo. ¿Cuánto mide cada cosa? ¿Cuál es la dirección? Etcétera, etcétera. Igual, ¿qué sucedería si la corriente va en sentido contrario? Todos los signos simplemente cambiarían. Ok, si una de las corrientes va en dirección contraria, todos los signos cambiarían. Entonces, ahí nada más para que lo tengan en cuenta. Y sí es importante que sigan la regla de la mano derecha. Vean que aquí estamos sacando todo a partir de eso. ¿Ok? Entonces, ahí para que lo tengan en cuenta. Bueno, voy a ir borrando todos los dibujos. Ajá. Y ahora sí, vamos a ver acá. Voy minimizando esto y volvemos acá. Ok, entonces, la clase anterior, si no me equivoco,
Este no lo habíamos hecho, ¿verdad? Compañeros, compañeras. No, porque apenas estábamos empezando con el tema. Ok. Habíamos hecho este que yo les dije que íbamos a poner infinitos cables cruza uno a la par del otro, haciendo una línea de cables infinitos. Que eso siempre me gusta hacerlo, para que lo entiendan mucho mejor. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a imaginar que tenemos infinitos cables ahí uno con respecto al otro. Para la ley de Ampere es muy importante, vamos a tener B punto de DL, y para esta ley es muy importante saber más o menos cómo, ok, voy a continuar por acá. Es muy importante más o menos saber el comportamiento del campo magnético. Vamos a averiguar cuánto vale, pero tenemos que tener por lo menos una noción anterior de cuál es el comportamiento que va a tener ese campo magnético. ¿Ok? Entonces, si nosotros tenemos acá, por ejemplo, un cable, sabemos que el campo magnético va a estar alrededor de ese cable, ¿cierto? Como el cable va para adentro, entonces la dirección del campo magnético sería más o menos esta. ¿Estamos, compañeros, compañeras? Sí, no, más o menos. Ok. Ahora, si nosotros por acá ponemos un cable a la par, no me gusta este color, ponerlo en rojo, ponemos el cable que está a la par, vean que ese cable entonces va a tener también un campo magnético en esta dirección. Sí, esto para hacernos una idea de cómo van a ser los campos magnéticos. Y si tenemos un montón de cables, vean que ahí vamos a tener un montón de espiras circulares alrededor de todos esos cables. Pero voy a centrarme un poco en este punto y en este punto, la intersección de esos dos campos magnéticos. Vean que si lo vemos acá, en ese punto vamos a tener un campo magnético debido al cable azul y un campo magnético debido al cable rojo, ¿cierto? Entonces, ¿cómo será el campo magnético total? Esta sería entonces la dirección de la suma de esos dos campos magnéticos. ¿Ok? ¿Está claro? Compañeros, compañeras. En un caso Sí, va a ser, profe. sí, en un caso va a ser un poquito más grande que otro, pero al final vean que también tenemos la superposición de los cables más alejados, porque para cables más alejados, ahí vamos a tener tanto círculos grandes como círculos más pequeños.
etcétera, etcétera. Entonces, al final la suma me va a decir que más o menos el campo magnético en la parte superior se va a comportar de esta manera. Algo así va a ser la, el valor del campo magnético en la parte superior. ¿Qué pasa aquí en la parte inferior? En esta otra sección. Aquí vamos a tener un campo magnético para allá, que sería el azul, y un campo magnético para allá, que sería el rojo. Entonces, ¿cómo se comportaría el campo magnético en la parte de abajo de esos cables? El campo magnético se comportaría de esta manera. ¿Me siguen? Y exactamente igual que Perdón, Ashley. Es que ahí como que se lee. Eh, Perdón, pero es que se me prendió el micrófono. Ya. Ok, entonces, pero va entendiendo cómo se va comportando el campo, ¿o no? Y los demás compañeros y compañeras, Profe, una pregunta, digamos, en ese segundo ejemplo que usted puso, que era cuando el campo estaba abajo, ajá, bueno, es exactamente igual al de arriba, digamos, la dirección del campo, solo que hacia el otro lado, ¿no? Es que como correcto. los pasillos y las líneas. Ujú. En ese caso, en la parte de abajo, vamos a tener un campo magnético así para la línea azul, ¿ok? Acuérdense que aquí tenemos la línea azul y teníamos la línea roja. Entonces, vean que aquí el campo va para allá y para el círculo de la derecha el campo va para allá. Entonces, el campo magnético total iría en esta dirección. Sí, Wendy. Sí, Ok. Entonces, volviendo acá, vea que lo que nosotros tenemos que hacer es una superficie amperiana imaginaria, ¿ok? Y lo mejor sería que me facilite esa integral. En otras palabras, la superficie amperiana debe ser o paralela o perpendicular a ese campo. Y tiene que ser una superficie cerrada. Entonces, ¿cuál sería la superficie amperiana que mejor nos va a servir? Hmm, ¿Cuál sería la superficie amperiana que mejor nos sirve? ¿Qué superficie se les ocurre? Acuérdense que es una espira cerrada. Entonces, ¿qué me dicen? Compañeros, compañeras. ¿De? Vamos a ver, por ahí. Ah, bueno. Ian nos responde que un rectángulo. Correcto. Ahí la superficie que más nos sirve sería hacerla de forma rectangular.
¿Ok? Y vamos a decir que este lado del rectángulo mide L, esto mide A y esto mide A. Entonces, la espira va a medir 2A por L. ¿Está claro? Compañeros, compañeras. Entonces, empecemos. En este caso, el campo magnético va a ser uniforme en esta sección de arriba y de la de abajo. Por lo tanto, arriba nosotros la vamos o la dirección de nuestra espira va a ser esta dirección que tenemos acá. Por lo tanto, en la parte superior, esa integral nos va a dar B por L. En la parte inferior nos va a dar también B por L. Pero ¿qué sucede en este lado y en este otro lado? ¿Qué pasa con el campo magnético y el DDL en esos dos lados que les mostré? Compañeros, compañeras. ¿Ve? En esos dos lados que les mostré, vean que el campo magnético y el DDL son perpendiculares entre sí. Por lo tanto, el producto punto me da cero. ¿Está claro? Compañeros, compañeras. ¿Vamos claros hasta ahí? Ok, entonces eso Claro, va a ser, profe. perdón. No, no, que está todo claro por ahora. Ok, excelente. Y ahora nos hace falta calcular cuánta corriente hay dentro, cuántos cables hay dentro, o sí, cuánta sería la corriente que hay dentro de nuestra espira. Y ahí no es que hay un problema, sino que el asunto es que vamos a necesitar entonces hacer otra definición, o vamos a definir un par de cosas. Y vamos a decir que n mayúscula corresponde a un número total de cables. ¿Ok? Y vamos a expresar también n minúscula, donde va a ser una concentración de cables. O sea, ¿cuántos cables tengo yo por unidad de longitud? ¿Me siguen? Entonces, si quiero saber cuántos cables tengo en total, simplemente voy a multiplicar el n minúscula o la concentración de cables o la cantidad de cables por unidad de longitud, lo multiplico por la longitud total. ¿Ok? Entonces, ¿cuántos cables estamos encerrando aquí? En esa espira amperiana. En ese caso sería N por L cables. Esta sería la cantidad de cables que estoy encerrando en esta longitud L. ¿Me siguen?
Compañeros, compañeras. Ok, pero la ley de Ampere no me dice cuántos cables estoy encerrando, sino lo que me dice es la corriente encerrada. Entonces, podemos multiplicar esa cantidad de cables por la corriente que tiene cada uno de los cables. Y esa es la corriente total que estoy encerrando. ¿Me van siguiendo? Compañeros, compañeras. Entonces, BL más BL nos da 2 veces B por L. Pero esta longitud es esta misma longitud. Por lo tanto, el campo magnético, en este caso, va a ser mu sub 0 por N por I entre 2. ¿Dudas? ¿Preguntas? Aquí, en realidad, Daniela. Mm, Ok, ¿alguna pregunta sobre este ejercicio? ¿O les quedó claro? Vale. Silencio, lo voy a tomar como que les quedó claro. ¿Ok? Ahora, vamos aquí. ¿Qué va a pasar cuando todo el mundo sabe lo que es un solenoide y lo que es una bobina? ¿Alguien no sabe lo que es un solenoide o una bobina? Ok, entonces voy a tomarlo en cuenta como que todo el mundo sabe. Estamos. Y todo el mundo sabe lo que es un toroide. Compañeros, compañeras. Ya no, profe. José Daniel dice que ese no. el toroide sí estoy un poco perdida, profe. Ok. Bueno, entonces, un toroide básicamente es lo mismo. Bueno, un toroide es un solenoide. Nada más que el cable viene rodeando una superficie circular. Algo así como esto, como si fuera una dona. Viene el solenoide, pero va dando vueltas alrededor de la dona. ¿Sí? ¿Está claro? Compañeros, compañeras. Y eso está hueco en el centro, igual que una dona. ¿Ok? Entonces, acá vamos a aplicar la ley de Ampere en el caso de un solenoide. Si nosotros lo analizamos, vea que esto se parece mucho al ejercicio que acabamos de hacer. Tenemos una cantidad grande de cables, todos entrando o todos saliendo, alineados uno a la par del otro.
Aunque no son infinitos, sí son, digamos, sí están dando vueltas. ¿Ok? Entonces, en el caso de los cables o de las corrientes que van entrando, voy a hacerlo con rojo. ¿Cuál sería la dirección del campo magnético, más o menos, para hacernos una idea? Estamos aquí con los cables que están entrando. ¿Qué va a pasar con el campo magnético? En la parte superior vamos a tener un campo magnético que va dirigido en esta dirección. ¿Está claro? Compañeros, compañeras. Mientras que debajo de ese cable, el campo magnético más bien lleva esta otra dirección. ¿Lo ven? Sí, no, más o menos. Ok. ¿Qué va a pasar entonces si los cables van saliendo? Si los cables salen, entonces, en la parte de abajo, el campo magnético va a tener esta dirección. ¿Me siguen? Mientras que en la parte de arriba, la dirección que va a tener será hacia la izquierda. Esa va a ser la dirección del campo magnético encima de esos cables que llevan una corriente saliendo de la pantalla. ¿Quedó claro? Compañeros, compañeras. Sí, no, más o menos. Ok. Entonces, veamos que en la parte superior del solenoide y en la parte inferior del solenoide, el campo magnético llega a ser bastante pequeño. ¿Ok? No podríamos decir exactamente que cero porque tenemos lo que serían los efectos acá en los bordes. Si mi solenoide sería infinito, entonces sí podríamos decir que ese campo es cero en la parte de afuera. Pero como no es infinito, vamos a tener efectos de borde y lo que vamos a encontrar es una buena aproximación del campo magnético de acuerdo a la ley de Ampere. Por lo tanto, el campo magnético fuera del solenoide va a ser prácticamente cero. ¿Quedó claro? Entonces, aquí vamos a decir que nuestro campo magnético, ¿ok? Nuestra espira amperiana va a ser igual a un rectángulo. Aquí vamos a decir que tiene una longitud L y acá una distancia, no nos interesa cuánto, vamos a decir que sea A. Entonces, cuando nosotros hacemos la integral cerrada de B punto d de L, B producto punto d de L, ¿esto qué nos va a dar? Bueno, ¿cuánto nos daría en la parte superior
es integral. Cero. En ese costado, vea que el campo, en la primera nos daría cero porque el campo es prácticamente cero. En el lado derecho nos daría cero porque el campo es perpendicular a ese DDL en todo momento. Y bueno, y fuera de eso, da cero. En el otro lado también me da cero. Y el único que queda vivo sería este de acá. Entonces en ese lado me va a dar B por L. Y esto es igual a mu sub 0 por la corriente encerrada. Que la corriente encerrada sería mu sub 0 por N por L por I. ¿Me siguen? Compañeros, compañeras. Por lo tanto, L se puede cancelar y nos queda que el campo magnético, en el caso de un solenoide, es mu sub 0 por N minúscula por I, donde N es la cantidad de espiras de alambre por unidad de longitud. ¿Dudas? ¿Preguntas? Compañeros, compañeras. ¿Vamos bien hasta acá? Ujú. Ok. El toroide no, entonces. Ok, ya vamos por él. Ok, entonces eso sería cómo calcular el campo magnético en el interior de una bobina o de un solenoide. En el caso de un toroide, ¿ok? Acá vamos a calcular el campo magnético en tres secciones diferentes. La primera sección sería, ¿ok? Vamos a suponer que la medida de este es A, la medida del radio al otro lado es B. Entonces, vamos a iniciar calculando el campo magnético aquí adentro. En la parte interna o en la parte, por decirlo así, del hueco de nuestra dona. Entonces, cuando el radio es menor que A, ¿qué va a pasar acá con el campo magnético? Si lo vemos de frente y cortamos, básicamente esta sería nuestra espira amperiana. Y le vamos a dar esta trayectoria. Entonces nos queda que B, el producto punto de B con D de L, como nuestra espira es un círculo, entonces sería B por 2pi por R. ¿Ok? Y eso va a ser igual a mu sub 0 por la corriente encerrada. ¿Cuánta corriente estamos encerrando ahí en ese círculo? ¿Cuántos cables estaríamos encerrando en ese círculo? Compañeros, compañeras.
Exacto. Y en ninguno. Entonces la corriente encerrada sería cero. Por lo tanto, implica que el campo magnético es cero en esa parte. Ahora, vamos a hacer que R sea más grande que B. ¿Qué pasa si R es más grande que B? Estaríamos encerrando acá con una espira amperiana que sea más grande que esa longitud B. ¿Ok? Entonces, ¿cuánto cable estaríamos encerrando ahí? Entonces, en ese caso nos va a quedar que V por 2pi por R es igual a mu sub 0 por la corriente encerrada. ¿Y cuántos cables estamos encerrando? Estaríamos encerrando, vea que estaríamos encerrando el total de cables que compone la espira acá que están saliendo. Bueno, el total de vueltas. N sería entonces el número de vueltas totales que tendría el cable. ¿Ok? Pero también estaríamos encerrando ese número total de vueltas, pero en dirección contraria. ¿Me siguen? Entonces, como estamos encerrando igual número de vueltas, entrando que saliendo, eso va a implicar entonces que el campo magnético es cero en el exterior de nuestro solenoide. ¿Quedó claro? Compañeros, compañeras. Y ahora sí. Ujú. Y ahora sí, ¿qué pasa acá en la parte central? Por ejemplo, donde lleva el dulce de leche nuestra dona. ¿Qué pasará ahí con el campo magnético? Ahí entonces yo voy a decir que mi espira va a girar en el mismo sentido que el campo magnético. ¿Cómo es el sentido? Porque las que están dentro se están moviendo así y las que están saliendo se estarían moviendo así. Entonces, si yo analizo, ay, disculpen, si yo analizo, vean ustedes que en este cable voy a tener un campo magnético, como el cable sale, moviéndose en esta dirección. Mientras que en este otro cable voy a tener un campo magnético moviéndose en esta otra dirección. Por lo tanto, en la parte central, ese campo magnético total se estaría moviendo en esta dirección, siguiendo en sentido horario. ¿Ok? ¿Me siguen? Por lo tanto, el campo magnético sería igual B, la integral me quedaría B por 2pi por R, y eso va a ser igual a ¿qué?
a mu sub 0 por la corriente encerrada. Vean que en este caso no estamos usando n minúscula, sino estamos usando n mayúscula, que representa el número total de cables o el número total de vueltas que se estarían dando sobre el solenoide. ¿Me siguen? Entonces el campo magnético sería mu sub 0 n por i sobre 2 pi por r. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Estamos claros hasta acá? Sí. Ok. Entonces, quería hacer este ejercicio del cable coaxial, pero si quieren, tengamos ahorita un receso para poder revisar un poquillo ese montón de mensajes que me están llegando. Entonces, tengamos un receso de 15 minutos y nos vemos ahorita, una vez que hayan finalizado los 15 minutos. Nos vemos a las 11. ¿Ok? Entonces, a las 11 volveríamos para continuar entonces con la clase. Ok, compañeros, compañeras, continuamos por acá. Bueno, entonces vamos a hacer este ejercicio y vamos a suponer que que el cable coaxial es infinitamente largo y no solamente va a ser infinitamente largo, sino que además la parte interna lleva una corriente hacia afuera, mientras que la parte externa lleva una corriente hacia adentro. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar a trabajar este ejercicio. ¿Ya están todos por acá? Nada más que no revisé. Ajá, ahí está Ángela. ¿Los demás? Ok, José David, Jonathan, Itzamit, Wendy, Onet, Kevin. Ajá. Ok, ya hay varios. Entonces, vamos compartiendo y vamos a continuar entonces con esto. ¿Ok? Entonces, para estos ejercicios, vean ustedes que vamos a necesitar varios lugares. Primero, nosotros vamos a encontrar qué sucede cuando R es menor que A. ¿Ok? En ese caso, nuestra espira amperiana va a ser un círculo acá de radio R. ¿Ok? En este caso, yo les había dicho a ustedes que la corriente eléctrica, al no ser cargas estacionarias, estas van a atravesar todo el cable como tal. Por lo tanto, como están atravesando todo nuestro cable,
Entonces, la corriente va a estar a través de todo el cable. ¿Ok? Por lo tanto, ahí sí estamos encerrando la corriente que hay dentro de ese círculo o dentro de esa espira. Entonces, acá para encontrar la corriente encerrada, nosotros vamos a estar utilizando un concepto que habíamos visto anteriormente. ¿Ok? El concepto que habíamos visto anteriormente era la densidad de corriente. Por lo tanto, vamos a hacer que la corriente encerrada va a ser esa densidad de corriente producto punto diferencial de área. ¿Me siguen? Compañeros, compañeras. Entonces, la dirección que yo le voy a dar a mi espira sería una dirección antihoraria para que el vector área sea paralelo a mi densidad de corriente. En este caso, vamos a decir que nuestra densidad de corriente es uniforme. Entonces, si yo quiero sacar el valor de J, en ese caso va a ser la corriente total que está atravesando, que en este caso sería I, dividido entre el área total que tenemos en ese cable, que el área sería pi por el radio del cable al cuadrado. ¿Me siguen? Y como estamos trabajando con un diferencial de área, el diferencial de área de un círculo sería pi por r cuadrado. Perdón, el área sería pi por r cuadrado, entonces el diferencial de área sería 2pi por r de dr. ¿Se acuerdan de eso? ¿Cómo calcular el diferencial de área o cómo encontrarlo? Compañeros, compañeras, ¿se acuerdan todos y todas? Correcto, bien. Derivando el área. Como el área es pi por r cuadrado, se deriva y se obtiene entonces que es 2pi por r de dr. Y eso lo vamos a integrar desde que el radio vale 0 hasta que el radio vale r. En otras palabras, esto sería j por pi por r al cuadrado, donde sabemos evaluado de 0 a r sería esta expresión que está acá. Y como sabemos que J es igual a la corriente entre pi por a cuadrado, entonces vean ustedes que aquí pi se me cancela con pi y me va a quedar i por r al cuadrado entre a cuadrado. Entonces la corriente cerrada sería esa expresión de ahí. Ahora, cuando hacemos la integral cerrada de v punto ddl, esto simplemente me va a quedar v, que sería el campo magnético, por la longitud de
nuestra espira, que la longitud de nuestra espira es 2pi por r. ¿Ok? Según la ley de Ampere, esa integral va a ser igual a mu sub 0 por la corriente encerrada. Que la corriente encerrada acabamos de calcularla, que sería esta que está acá. Y por r al cuadrado entre a cuadrado. Por lo tanto, vean ustedes que el r se me cancela y me va a quedar acá que el campo magnético entonces va a estar expresado como mu sub 0 i por r entre 2pi por a cuadrado. Ok. Dato interesante o importante acá. Esto les digo porque varias gente me lo hizo en el examen, entonces para que tengan cuidado. Vean ustedes que esto se integra primero y se integra primero la corriente encerrada. ¿Ok? ¿Qué es lo que pasa? Y alguna gente lo que hizo fue que metió esta expresión dentro de esa integral. Y esa R no pertenece a esa integral, entonces no meterla ahí porque no es parte de esa integral o no es parte de la corriente encerrada. ¿Estamos? Son dos integrales por aparte. Eso para que tengan el cuidado a la hora de calcular eso. ¿Estamos bien? ¿O hay alguna duda? ¿Ok? Entonces, ojo que eso no se debe hacer. Bueno, vamos entonces con la siguiente sección, que sería cuando R está en mayor que A, pero sigue siendo menor que B. ¿Ok? Estamos entonces acá en medio de los dos cables. Entonces, esta sería nuestra espira amperiana. Y aquí nos queda entonces que el B por 2pi por R, que eso sería la integral del B punto d de L, eso va a ser igual a mu sub 0 por la corriente encerrada. ¿Y cuánta corriente estamos encerrando en ese segundo círculo? O en esa segunda espira amperiana. Daniela, ¿ve? Alan, Jefferson, Dave, ¿cuánta corriente tenemos dentro de esa espira? Itzamit, Oye, profe, es que veo mucha bulla aquí. Profe, eso, digamos, es vacío, ¿verdad? ¿correcto? Entonces no sería cero. No, ¿cuánta tengo aquí adentro de esta área? Y tenemos Del a A. área de esa espira.
digamos, Vea que yo tengo que sumar toda la corriente que hay dentro. ok. Ajá, ¿y Por eso cuánta? tenemos a A ahí adentro, ¿o no? Tenemos este cable. Ok. Ajá, ¿y cuánta corriente lleva cuánta corriente hay en total adentro? De Ujú, ahí sería la corriente ¿cómo se llama? Respecto a A, digamos. correcto. Eso es lo que está diciendo. Ajá. Entonces sería la corriente I que lleva el cable adentro. Entonces, la integral de B punto de L es igual a mu sub 0 por la corriente encerrada, que sería I. Ujú. ¿Qué decía ahí, Samit? No, yo no era. Ah, ok. ¿Quién estaba preguntando? Que escuché a alguien hablando. Ok. Entonces el campo magnético sería este cuando queremos calcularlo en cualquier punto que esté entre A y B. ¿Vamos bien? Ahora, ¿qué pasa si nosotros estamos en algún punto, digamos, más grande que B, pero más pequeño que C? ¿Qué sucede en esa parte? Entonces, nuestra espira amperiana va a ser más o menos así. Igual la dirección de mi espira amperiana la voy a tomar acá. No, bien. En ese caso, digamos, en el caso anterior, acuérdense en que es todo lo que hay adentro. Igual que como hacíamos con Gauss. Todo lo que hay dentro de esa espira amperiana se toma en cuenta. ¿Ok? Entonces, por eso tenemos que tomar todo lo que hay en cuenta. Todo lo que hay en cuenta dentro de eso. En este caso, aquí lo van a ver un poquito mejor. ¿Qué pasa cuando estamos entre B y C? ¿Cuál sería la corriente encerrada? ¿Ok? Como nuestra espira va en sentido antihorario, entonces la corriente encerrada sería toda esta que la tomamos positivo porque va en la dirección de nuestra espira, ¿ok? Y tenemos que sumarle todo lo que hay aquí adentro, ¿ok? Todo lo que hay aquí adentro del cable exterior. ¿Estamos, compañeros, compañeras? Pero en ese caso, como la corriente va en sentido contrario, entonces tenemos que restarle esa sección de la corriente. Entonces sería la integral de un nuevo J. ¿Cuál sería el nuevo J en ese caso? Si J es uniforme,
sería la corriente entre el área. ¿Y cuánta corriente vamos a tener en esta sección del alambre exterior? La corriente sería I entre el área y el área sería pi por, ¿ok? ¿Y cuál era aquí el área? El área era, perdón, C menos B al cuadrado, o era C cuadrado menos B cuadrado. ¿Cuál de las dos expresiones tenemos que utilizar? Compañeros, compañeros. José Daniel, ¿cuál de las dos expresiones? La segunda, ¿no, profe? ¿Por qué? Bueno, no, en teoría no, porque lo que sería era que primero se resta lo que serían los radios y luego eso iría elevado a la 2. ¿Por qué? Y en este caso, profe, porque estaríamos abarcando, primero tendría que definir nuestro radio, que está encerrado, y ya luego eso, siguiendo la fórmula, se elevaría a la 2, ¿o no? No, es como dice ir. Ok. Vea que nosotros tenemos este círculo de radio C, ¿ok? Y le restamos este de acá de radio B. Entonces lo que nos queda al restar áreas es esta expresión, esta parte de acá, la parte del anillo. Entonces lo dejo bien en un principio, pero después tenía sus dudas y después lo utilizó mal. ¿Ok? Entonces, esta sería la expresión de nuestro J. C cuadrado menos B cuadrado. Y no son iguales porque vea que uno es una fórmula notable. Bueno, ese también es otro tipo de fórmula notable, pero hay que tomarlo en cuenta. Estamos. Entonces, en este caso sería J por el diferencial de área, que sería igual que antes 2pi por R de dr. Como este J no depende de R, lo puedo sacar del integral. Y prefiero usar J para poder llevarlo. Ahora, ¿de a dónde es nuestra integral? Fabiola. Naomi. Rafael. Dave. Errol. Ok, excelente, Ian.
Entonces, según nos indicó Ian, sería desde B. Vean que aquí vamos a tener corriente desde que estamos desde B hasta R, porque esa sería la que nosotros estamos encerrando. Por lo tanto, esa corriente encerrada sería I menos I. Al integrar esto me va a quedar, bueno, este pi se me va a cancelar con este pi de acá. El 2 se me va a ir porque me va a quedar r cuadrado entre 2. Me va a ir ese 2. Y me va a quedar entonces r cuadrado menos b cuadrado. ¿Ok? Entre c cuadrado menos b cuadrado. ¿Ok? Entonces, si esta expresión yo hago la suma de fracciones, vean que en este caso me va a quedar, entonces quedaría i por c cuadrado menos r cuadrado y las b cuadrado, aquí me va a quedar menos b cuadrado y menos por menos me da más, b cuadrado se cancelan, entonces la expresión de la corriente encerrada será esta de acá. ¿Les quedó claro, compañeros, compañeras? Por lo tanto, el campo magnético, Ángela, No, profe, es que se me activó el micrófono por accidente, pero sí, todo está claro por ahora. ok, excelente. Entonces el campo magnético sería 2pi por r, que pasa a dividir. Entonces sería μ sub 0 por I por C cuadrado menos R cuadrado, entre paréntesis, dividido entre 2pi por R por C cuadrado menos B cuadrado. Y esa sería entonces la expresión del campo magnético en el caso que estemos entre B y C. ¿Ok? Y vamos al último caso, que el último caso, ¿cuál sería? Ay, el último caso sería, bueno, esa no es una espira cerrada, pero supongamos que está bien. El último caso sería cuando R es más grande que C. ¿Y qué pasa en ese caso? ¿Cuánta corriente estoy encerrando? Compañeros, compañeras. Ahí yo estaré encerrando una corriente de cero. ¿Por qué? Porque tengo la corriente en una dirección y tengo la otra corriente en otra dirección. Entonces la corriente total encerrada sería I menos I, que eso es cero. ¿Quedó claro? ¿O hay alguna duda? Ok. Entonces, acá nada más, dato importante, que este sí se los dejo a ustedes. Déjenme ver. Ok. En este documento que dice tareas parcial 2,
Está ahí algunos ejercicios que pueden ir resolviendo, que ya les he hablado de ellos. Por ejemplo, aquí dos alambres largos orientados. Entonces, ¿cuál es la magnitud del campo magnético? En el punto medio entre los dos, ahí sacar cada una de las direcciones y todo eso. Y por aquí, bueno, aquí está este que es igual al que estamos haciendo, nada más que ahí ya le van a dar los valores, las bobinas de Helmholtz, este otro, y vean este otro. ¿Qué está pasando acá? Ya para terminar. Noten ustedes que en este caso la densidad de corriente no es uniforme. Entonces depende, lo que tenemos acá es un cilindro de radio A. Entonces, la corriente se comporta de esta manera en la parte interior de ese cilindro. Entonces, por eso tienen que encontrar el campo magnético aquí adentro y el campo magnético aquí afuera. Y en ese caso, como J es una expresión, esa la tienen que meter dentro de la integral para poder integrar eso. ¿Ok? No pueden integrarlo así porque así. ¿Está claro? Compañeros, compañeras. Entonces, ese es uno de los ejercicios que les va a quedar a ustedes. Van a tener que hacer esas integrales e ir resolviendo esas cosas. ¿Estamos? Entonces, esa era la que quería enseñarles para que vieran más o menos qué sucede en este caso. Entonces, para calcular la corriente encerrada, ustedes van a utilizar esa expresión de Volta y la van a tomar de dentro en este caso. ¿Ok? Eh, Voy a estar hasta las 3 de la tarde aquí en mi oficina. Ahorita nada más salgo un ratito a almorzar. Entonces, por cualquier cosa. Ok. Profe, y mañana también usted va a estar en la oficina para recoger el examen, Si me dice más o menos, ¿como a qué hora? como a la 1:30, 2 tal vez. 1:30 o 2. Ok. Nada más, cualquier cosa me acuerdo. Que ahí, Está bien, digamos, en profe. la mañana quería quedarme revisando unas cosillas en la casa. Entonces, en la tarde sí vengo y a las 3 el asunto es que tengo clases. Entonces, ahí por cualquier cosa. Ok, profe, gracias. Ok, Ángel, con gusto. Bueno, entonces, si no hay más preguntas, me voy despidiendo por acá y cualquier cosa ahí, ¿verdad? Ahí estamos hablando. Voy despidiéndome de los que están viendo el video y me quedo por si alguien más quería preguntar alguna otra cosilla.